Lo que quería hacer esta mañana es dar las gracias a los sociólogos ordinarios por organizar una vez más las jornadas. Nos habéis hecho pensar a través de muchos temas como lo frívolo, los deseos, las resistencias y este año a través de las incomodidades. Así que muchas gracias por este nuevo reto. Bueno, lo segundo que me gustaría hacer esta mañana es contaros una historia, ya que es muy prontito y no quiero aburrir demasiado. Esta es la historia acerca de cómo empecé a investigar, sobre el comienzo de la investigación, sobre las incomodidades que surgieron en ella y sobre las cosas que fui haciendo cuando surgían esas incomodidades. Para empezar, la imagen esta que incluye en la ilustración de una chica, bien podría ser yo al principio de la investigación, cuando estaba bastante confusa y tenía bastantes claras ciertas pautas de cómo investigar, el papel que debía tener una socióloga cuando investiga, cómo debe ser una investigación, pero sabía muy poco de la realidad a la que me iba a acercar a partir de ahora. Y bueno, ¿de qué se compone esta maraña que veis aquí? Para empezar, se compone de un tema de investigación complicado, que son los malestares en sexualidad femenina. Si nos vamos al diccionario, vemos que malestares queda definido como una incomodidad indefinible. Entonces, a partir de ahí es muy complicado encontrar un campo concreto de investigación. Lo segundo, este tema venía derivado de algunas elecciones, inquietudes, como pueden ser pues incomodidades con un tema que era la patologización de la sexualidad y luego con ciertas luchas que se habían revivado acerca de los derechos sexuales, el aborto libre, contra las violencias sexuales. Por otro lado, todas estas incomodidades me causaban sensaciones que no están del todo definidas, me causaban enfado, me causaban rabia, pero no lo tenía del todo definido, delimitado. Y aquí sí que me gustaría traer una cita que voy a leer de Sara Ahmed, que nos dice que cuando hacemos un proceso de toma de conciencia, como de toma de conciencia en el feminismo, suele empezar con intensidad. Nos dice ella, esto contra lo que chocas y te despierta. Percibes algo en la aspereza de una imprecisión, algo que puede ser áspero, afilado, sin que se le vea claramente la punta. Sientes una injusticia. Puede que no hayas usado esa palabra para describirlo, puede que no encuentres palabras para definirlo, puede que no te sientas capaz de dar en el clavo. Y esto es precisamente lo que me pasaba aquí. Otro de los elementos de los que se compone esta maraña que veis es cómo investigar, cómo acercarme a la investigación, a este tema tan escurridizo y tan caótico. En ese sentido, John Law, el sociólogo, se hace una pregunta que es ¿cómo puede el método hacer un pacto con el caos?, ¿no? Y propone usar formas para investigar menos ágiles, quizá menos estandarizadas, quizá más humanas, investigar a través de temas como lo incómodo, los gustos. Bueno, pues ¿qué hice yo? He tomado los malestares como un indicador, ¿no? Para simplificar un poco esto, hacerlo más visual, he empleado los malestares como si fueran mi canario en la mina de carbón. Y siguiendo con lo que dice Ahmed acerca de escuchar las sensaciones indeterminadas, yo me preguntaba qué es lo que están gorjeando los malestares, de qué me pueden estar avisando, también de qué me salvan, qué caminos me indican a seguir o a evitar, ¿no? Y entonces, escuchando a los malestares, decidí pues, abrir la caja negra de las incomodidades indefinidas, ¿no? Ver de qué se componen, cuándo aparecen, por qué. Y hacer esto nos da pistas acerca de qué podemos hacer en la investigación, de qué posibilidades nos ofrecen, ¿no? Esto lo voy a pasar muy rápido, son algunos conceptos que utiliza Donna Haraway en el libro Seguir con el problema y que a mí me han valido. La figura de cuerdas, ese juego de dar y tomar patrones compartidos entre otros, de venir con, en mi caso de venir con los malestares, que es lo que da título a esta ponencia, y de venir con los malestares no para quedarme en ellos o para regodearme, sino para devenir hacia lugares más esperanzadores, hacia donde nos llevan. Y por último, la responsabilidad, es decir, investigar, pero desde la ética, tratando de hacer algo útil y tratando de dar respuestas, no solo investigar.
Y ahora, como esto es una investigación situada, quería hablarlos un poquito más de mi experiencia más encarnada en la investigación y de cosas que me encontré que no esperaba encontrar. Lo que nadie te dice que esperas encontrar cuando empiezas a investigar, lo que no viene en los libros de metodología, vamos. Lo he incluido en varios ítems. El primero es polisemia de malestar. Yo empecé haciendo entrevistas personales a mujeres de distinta edad sobre sus recorridos vitales en sexualidad. Y yo tenía una idea muy uniforme acerca de lo que era el malestar. En las entrevistas esa idea se fracturó por completo al entrar en contacto con la realidad, ¿no? El malestar empezó a ser muchos en boca de las participantes. Ellas lo matizaban, a veces lo negaban, a veces tomaban otros nombres, le daban gradaciones distintas. Otra cosa de las que me ocurrió fue ciertas peticiones incómodas y preguntas inesperadas. ¿Puedes pasarme el guión por correo antes de hacer la entrevista? Quizá esto no es lo que más se deba hacer por no darle a la persona como, bueno, esto no se debe hacer, pero quizá en un tema que es delicado y que a veces las experiencias son vividas pero no reflexionadas, ayudaba a pensar y a tranquilizar a la participante. Otras preguntas que me hicieron, pues, ¿eres feminista? ¿O a ti te ha pasado esto después de narrarme una experiencia incómoda? Como digo, esto choca con el mantenimiento de las distancias en la investigación. Luego hay una parte muy importante que me gustaría reseñar, que son las conjeturas intergeneracionales y las peticiones de consejo. Como entrevistaba a mujeres de diferentes edades, pues me hacían preguntas. Las más mayores algunas veces me dijeron: ¿a los jóvenes os sigue pasando esto que nos pasaba a nosotras o esto ya ha pasado? Luego también algunas jóvenes tenían dudas sobre cómo será la sexualidad en otras etapas o me hacían afirmaciones que expresaban desconocimiento, ¿no? Pues hay algunas bastante graciosas también, pero bastante incómodas, ¿no? Fijo que mi abuela no sabía que tenía clítoris o que nunca en su vida tuvo un orgasmo. Bueno, esto pasaba mucho, ¿no? Y luego preguntas, ¿no? Bueno, pues tengo una hija de tu edad que se ha hecho Tinder y estoy preocupada por ella. Tengo un hijo adolescente y me gustaría que me recomendaras algún libro sobre sexualidad para educarle. Y por último, he incluido aquí una cosita que es el papel de la experta. A menudo fui confundida con una sexóloga o con una psicóloga. No es que me molestara, pero sí que me hacía explicar qué lugar ocupaba yo en la investigación, me hacía explicar qué hace una socióloga investigando sobre este tema. Y esta confusión muchas veces venía de la mano de preguntas que se le harían a una experta en estos campos, de la psicología, de la sexología, que yo a veces pues, no sabía responderles. También esto me hizo ver que a lo mejor la cuestión era que había que salirse un poco del saber experto y que ellas mismas se resolviesen las preguntas. Bueno, ¿cómo materialicé todo esto y escuché estos malestares? Pues cambiando de las entrevistas personales a los talleres de conversaciones en sexualidad, ¿no? Estos talleres me permitían organizar de una forma un poco más flexible y también me servían como técnica o como práctica de investigación. Y en ellos el saber experto parecía diluirse un poquito a veces y podía poner a conversar a mujeres de distintas generaciones, que esa era una de las inquietudes que me había salido en las entrevistas. Estos comentarios que veis aquí son citas textuales de alguno de los talleres, la primera, y las segundas que veis cortitas son devoluciones que yo les pedía después de cada sección para ver cómo ellas se encontraban, qué es lo que les había llamado la atención, qué se llevaban después de cada taller. Y muchas, como veis y las podéis leer, tienen que ver con la intergeneracionalidad, con poder hablar con mujeres de otras generaciones y que se dé una conversación, ¿no? Por último, me gustaría acabar con uno de los ejercicios que hice en los talleres, que le titulábamos ejercicios sobre mandatos y elecciones en sexualidad. Tenemos que, pero sin embargo, nosotras elegimos lo siguiente. En la primera nube veis mandatos que ellas lanzaban y yo los iba apuntando en una pizarra. Y en la segunda, sin olvidar los malestares y los mandatos que quedaban ahí, qué se puede hacer con ellos y qué clase de lecciones podemos hacer
¿Qué podemos hacer desde ahí? Esto de alguna manera enlazaba con ese devenir con que plantea Haraway, que no es ni tener una visión fatalista, ni tener una visión que nos olvidemos de lo que nos está causando malestar, sino de devenir con ellos hacia otros lugares, quizá donde se pueda hacer otras cosas que son más esperanzadores. Y hasta aquí.